Marcano en Vivo es presentado por Jenny Páez y Asociados. Para mí es una de las mejores opciones cuando se trata de los temas migratorios. Contáctanos al 786-338-1313. No dejes de consultarnos. Tenemos la respuesta a todos los cambios migratorios que ocurren actualmente en los Estados Unidos. Jenny Páez y Asociados. Llegamos a ustedes también gracias a Colágeno de Pablito, con sus productos que realmente nos ayudan con el bienestar, la salud y la belleza. Con 20 años de experiencia en el mercado, llama al equipo de Pablito y te damos todos los detalles. Te provoca un suculento croissant de chocolate con la mejor receta de Francia, La Croquantine. ¿Has buscado una pastelería que se convierta en tu lugar favorito? La Croquantine. La Croquantine tiene la mejor repostería del Doral y exquisitos platillos de comida francesa hecha por reconocidos chefs de Francia. La Croquantine está muy cerca de ti. Estamos en la 7930 Northwest, en la calle 36 del Doral. Nunca olvidarás nuestro nombre. Somos definitivamente La Croquantine. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, este programa de radio y televisión Martí. Hoy, bueno, analizando los eventos que han ocurrido en las últimas horas en Venezuela y lo que tiene que ver con Venezuela, por supuesto, reacciones a esta negociación en que va avanzando, donde el régimen pone unas condiciones, donde Guaidó, como presidente encargado, habla de una salvémonos todos juntos, pero no hay nada concreto. Pero eso lo analizamos con tres expertos, entre ellos mi colega Iván Ballesteros desde Venezuela, al que le agradezco nuevamente hacer esta conexión, al consultor Jonathan Maciani y a mi amiga Molly de la Sota, hermana de uno de los presos políticos que lamentablemente está fuera de toda esta ecuación para unos y otros, que son los presos políticos, el capitán Luis de la Sota. Seguimos en esta causa, no solo por él, sino por cada uno de los presos políticos. Y comienzo contigo, Molly. Tu hermano cumplió 3 años ya en prisión. Ayer se le hizo un llamado a Michelle Bachelet por las condiciones que ha cambiado para, creo que 130 presos de la dictadura. Cuando tú oyes Molly, yo me acuerdo mucho de ti, de tu mamá, de todos esos presos que están tras los barrotes, humillados, vejados. Cuando oigo una negociación con la dictadura y cuando el dictador lo único que le importa es que me quiten las sanciones, que me reconozcan a la Asamblea Nacional ilegítima y que me devuelvan todo el dinero. Y no vemos al gobierno interino como con una fuerte presión, sino ir a unas elecciones justas. Pero hay justicia. Cuando tú oyes esto, ¿qué piensas sobre tu hermano en particular? Bueno, primero que nada, bueno, gracias por este espacio tan importante para nosotros, los que nos han violado los derechos humanos, ¿no? En Venezuela. Mira, en Venezuela hay casi 400 presos políticos, siempre lo repito, el triple de lo que hay en Cuba. De esos 400 presos políticos, hay 130 militares, presos políticos militares, que el 84% de los militares no tienen sentencia firme, es decir, tienen 3, 4, 5 años detenidos sin juicio. En el caso de mi hermano tiene 3 años sin audiencia preliminar. Es decir, porque se le anuló esa audiencia y desde diciembre estamos esperando una nueva audiencia y no se ha hecho. La audiencia tenía que haber sido ayer y se suspendió por otros motivos de abogados privados, pero no tenemos ni fecha, ni para cuándo, ni nada. En medio de esto también tenemos la decisión del régimen de Maduro de trasladar a todos los que estaban en la DGCIN y el SEBIN en los sótanos a centros de detención. En realidad la DGCIN y el SEBIN son centros de reclusión, son centros transitorios donde no deberían de permanecer 45 días y como el caso de mi hermano que estuvo casi 3 años en el sótano de la DGCIN. Entonces, la señora Bachelet ha dicho que aplaude esta colaboración para el avance de los derechos humanos porque fueron trasladados, pero han debido ser trasladados a sus casas. O sea, si no tienen juicios, si están detenidos arbitrariamente, ¿por qué van a ser trasladados a otro centro y no se les da la libertad? Y otra cosa muy importante, Alejandro, con este tema del diálogo, porque no deja de ser un diálogo. Las sanciones comenzaron en el 2017. ¿Y por qué comenzaron? Porque se les violaron los derechos humanos, por violaciones de derechos humanos, y se afianzaron y se afincaron en estos últimos años porque, mira, el último fue en el 2019 que se sentaron a hablar. ¿Y cómo terminó? Se pararon de la mesa porque mataron a palazos, a tortura al capitán Acosta de Bueno. ¿Y qué ha pasado del 2019 para acá con ese crimen? No, vamos a agarrar nada más que ese crimen de lesa humanidad. Mira, estos señores están libres, los que dijeron sí, nosotros los matamos, 2
dos subalternos, son militares pero de bajo rango, que eran custodios. Se declararon culpables y entonces, bueno, Tarek William Saab dijo que era un homicidio precalificado. La señora Bachelet se molestó, dijo que tiene que ser por tortura, cambiaron el delito y ni siquiera han tenido la audiencia, ni siquiera juicio. Los tipos me dicen a mí que andan libres, o sea, ellos andan bien. ¿Qué pasó allí? ¿Y qué pasó con los otros militares, 5 militares que presentaron con Acosta Arévalo, que también los guindaron y los colgaron en los árboles, que les echaron ácido con agua, que los dieron a palo y que estuvieron 8 días secuestrados? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, este año hicieron un juicio express y los imputaron y los sentenciaron a uno por 8 años, al otro por 5 y 2 por 7 años de prisión. ¿Qué pasó con las denuncias de tortura en ese caso? En estos momentos está el juicio de la Operación David, que es la del capitán Caguaripano. Todos sabemos qué pasó con Caguaripano en las torturas. Entonces, si te estoy sentando a dialogar por el tema de que quiero que me quiten las sanciones y aquellos, bueno, te quito las sanciones, vamos a elecciones, ¿qué pasa entonces con la razón y el meollo de lo que, por qué estoy sentado? La parte neurálgica de una crisis que además es mucho más completa. Y le pregunto a Iván Ballesteros, que además de colega periodista, viene del mundo militar. ¿Qué está pasando? Porque además están siendo asesinados, secuestrados por estos grupos irregulares amparados por Maduro en la frontera. Incluso ha llegado hasta Caracas, a la capital de Venezuela, Iván. Bueno, mira, aquí lo que está pasando es lo que quiere el régimen que pase. Muchos de esos presos políticos, sean civiles o militares, van a pasar un largo tiempo en cautiverio. ¿Por qué? Porque primero se tardan para imputarlo, después para hacerle el juicio, después el juez no está disponible, el juez se enfermó, después cuando llegan al juicio y dictan la sentencia, cumplen su año y por lo general cumplen más tiempo del debido. Y por si fuera poco, después nunca aparece la boleta de excarcelación. El régimen no le va a perdonar nunca a militares y civiles que hayan atentado contra la estabilidad de ellos para perpetuarse en el poder. Ellos dicen que llegaron para quedarse. Sin embargo, ahorita se está dando un fenómeno bien extraño con esta negociación que está haciendo Guaidó, que es la salvación de la patria y todo eso. Hay unos enfrentamientos internos dentro del chavismo y Maduro, cuando ve que se desequilibra su estadía ahí, entonces ha optado por pactar en las condiciones que él quiere, porque él sabe que si no pacta, desde la misma revolución lo van a tratar de sacar, y es lo que está pasando a raíz de la muerte de Carneiro, donde trataban de sacar a Carneiro. Carneiro no aceptaba esto, pero aquí viene una serie de negociación. Ahora hay que ver si la gente que está dentro del oficialismo va a aceptar eso, porque él va a sacrificar varias gobernaciones y varias alcaldías, dando como precio, pues, que lo dejen a él en el poder, y esos presos políticos van a continuar, Alejandro, como presos, porque no les conviene que esa gente esté en libertad. Y si... Que nos frizó un poquito Iván Ballesteros, pero paso con Maciani mientras recuperamos tu señal. Jonathan, antes de grabar nos habías dicho, trata de reconectarte. Iván Ballesteros, periodista también del ámbito militar, conoce muchísimo porque viene de allí. Jonathan, antes de grabar nos decía Samuel y a mí que tú te estabas tratando de despegar porque veías que no había como mucha solución. Cuando te enfrentaste al resumen de noticias mientras preparábamos esto, te dice, el mundo está convulso. ¿Cuál es tu lectura como consultor? Yo sé que siempre has tenido una posición bien dura, bien firme sobre este tema, pero ¿qué nos dices hoy? Tenemos mucho rato que no te entrevistamos. Sí, bueno, mira, yo me he alejado un poco de las noticias nefastas que vemos de Venezuela todos los días porque siento que Venezuela está en un loop. Y creo que muchos venezolanos no nos damos cuenta de qué se está jugando internamente en Venezuela. En Venezuela no hay solución, y me da pena decirlo, Alejandro. Tú sabes que yo en tus programas lo he repetido muchas veces. En Venezuela lo que está sucediendo es un solo equipo que juega dentro de esta dictadura. Y en ese equipo hay dos jugadores clave, oposición y régimen. Son equipos y juegan para un mismo lado del campo, Alejandro. Es muy triste decirlo, es lamentable. A mí la gente me ha criticado muy duro, pero vamos a ver el saldo de lo que ha pasado después de 20 años de régimen, Alejandro. Seguimos en lo mismo y vamos a seguir en lo mismo, y el loop es de conversaciones, ahora diálogo, vamos a una elección, por favor, totalmente trucada.
Entonces a mí no me vengan a decir que Venezuela ha mejorado y que están a punto de salir, que Maduro lo están por sacar. Eso es falso. Espérate para que te explique algo y a nuestra audiencia lo que es Venezuela. Nuestro invitado desde Caracas, Iván Ballesteros, se ha quedado sin luz, se ha quedado sin internet y eso es lo que está viviendo el pueblo venezolano. Por eso, pero nos quedamos, Alejandro, y es importante que la gente lo sepa, en un loop de conversatorios, de que estamos a punto, de que estamos cerca, que Maduro está cayendo, que Diosdado se le va a voltear, de que ahora se murió Carneiro y la cosa va bien, de que Guaidó va sin la cosa ahora bien. No. Guaidó está jugando a lo que tiene que jugar según el libreto del régimen. La gente no lo quiere entender después de 20 años y no se quieren dar cuenta de lo que viene haciendo la oposición, tan mal que lo hacen. Lamentablemente no tendremos resultados diferentes. Queda régimen para rato, Alejandro, pero para rato. Molly, arregla la luz que creo que se te ve y se te viene, y tú no estás en Venezuela, Jonathan Massiani. Molly, es así, fíjate que Iván Ballesteros nos decía que los presos van a seguir presos. ¿Te acostumbras a que eso va a ser por muchos años? Y esa era la intención de mi primera pregunta, porque cuando yo veo que vamos a una negociación, la mayoría, el 85% de las encuestas hablan de que se conoce cuál va a ser el resultado, más de lo mismo de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? El régimen no va a cambiar, no quiere cambiar. ¿Mujer en una prisión, una mazmorra del régimen? Bueno, yo siempre digo lo mismo, nosotros siempre vamos a luchar porque eso no pase, no nos vamos a rendir. Decir, esto va a seguir así, van a haber más presos, mi hermano se va a morir en el sótano, es decir, bueno, entonces ¿para qué denuncio, no? Y quiero hacer una reflexión, señor Jonathan, de una cosa. Mira, ya no es lo mismo, no porque Carnero se muera o porque esto se extiende en diálogo, sino que pasó algo en septiembre, que fue que una misión independiente dijo ante el Consejo de Derechos de Naciones Unidas que en Venezuela se cometían crímenes de lesa humanidad. Y en ese informe hay más de 117 funcionarios públicos, entre jueces, fiscales, del PSV, que están metidos en esos crímenes de lesa humanidad. Ese informe está ante la Corte Penal Internacional, además de todas las denuncias que hemos hecho. Y eso significa que la voz de nosotros, de las víctimas de violaciones de derechos humanos, fue escuchada. Desde septiembre para acá, ellos se han cuidado mucho. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Por qué están estas negociaciones y por qué están cambiando? ¿Y por qué el régimen está tratando de decir yo estoy cumpliendo con los derechos humanos? Porque el mes que viene, la señora Bachelet tiene que presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, que son 47 países, y ahí está Venezuela. Ella tiene que presentar un balance de las recomendaciones y de lo que está pasando, si se ha habido algún avance con el tema de los presos políticos, de las violaciones, de la tortura, las desapariciones y todo lo demás. Por eso es que se cambia el nombre del FAI, ahora se llama no sé qué 10. Por eso es que están sacando a la gente de la DGCIN. Pero se queda todo como en maquillaje. ¿Qué pasa el mes que viene? ¿Qué se va a pedir después de ese informe? Que se levanten las sanciones, que es lo único que les interesa. O sea, ellos están haciendo todo esto para que se les levanten las sanciones, pues están desesperados. Entonces, que sí les interesa a la comunidad internacional, por supuesto que les interesa, y es allí donde nosotros tenemos que irnos, a la comunidad internacional. Venezuela es otra cosa, eso es otro mundo, o sea, viven como no sé, en una burbuja. Pero en la comunidad internacional sí les interesa y es allí donde nosotros tenemos que luchar. Fíjate, recuperamos a Iván. Iván, estamos explicándole a la audiencia, tanto de radio como de televisión de Martí, que esa es la situación. Tú estás en Caracas, se va la luz, se quedan sin internet, están incomunicados, no tienen la posibilidad de tener acceso a esta información desde el mundo. Molly ha estado analizando en los últimos minutos porque Jonathan en su análisis habla de la desesperanza, que quizás compartimos mucho. Y yo me sumo un poco a Jonathan Massiani. Creo que este libreto lo están jugando y no me siento perdido. Sin embargo, Molly tiene un punto válido. La comunidad internacional puede hacer algo, pero esa comunidad internacional realmente está interesada en cambiar lo que está pasando en Venezuela, o esa comunidad internacional se está plegando a elecciones justas y libres. Es correcto. Bueno, si me preguntas a mí, esa comunidad internacional se está plegando a elecciones justas y libres y está obviando en mucho el caso de los presos políticos, que es un punto que se debe meter en la negociación, porque mientras sigan los presos políticos, mientras siga la persecución, la tortura y el exilio, va a seguir abusando de los derechos humanos y de los derechos políticos, sociales, de todos los venezolanos. El régimen lo que trata de alargar su estadía en el poder, y por eso ahora, cuando hay enfrentamientos entre ellos, cuando han quedado al descubierto ante la audiencia internacional,
ellos optan por negociar y dar un maquillaje, dar una fachada de cierta libertad y de cierta democracia que no existe, porque si fuera poco no es solo el problema político, tenemos el problema económico, tenemos el problema de salud, tenemos el problema de los presos políticos, que eso no se va a acabar mientras esté el régimen, porque ellos saben que con la inestabilidad que hay por lo sucedido en Apure, en las Fuerzas Armadas, hay un gran malestar y pareciera que muchos de los miembros de las Fuerzas Armadas abrieron los ojos de cómo los utilizan y se dieron cuenta que les puede pasar a ellos lo mismo que de hecho les ha pasado, porque a muchos los han apresado por negarse a ir a la zona de combate en la situación en que están, en una situación de desventaja y de falta de apoyo por parte del régimen. Entonces ellos ven que cuando ellos se niegan, ellos pasan a ser también una suerte de presos políticos. No sé si con tortura, con maltrato, como lo denuncia Molly de la Sota, que lo sabemos en toda Venezuela y sabemos lo que le pasa a cada uno de los presos políticos. Los ejemplos sobran, los muertos sobran, las torturas sobran, y los abusos de autoridad cuando te allanan, cuando te roban. Bueno, eso está a la luz del día. Este es un régimen opresor, tiránico, que se niega a salir del poder porque saben que ellos van a ser presa de la justicia no nacional, sino de la justicia internacional. Así es. Estamos conversando con Jonathan Massiani, consultor, la politóloga Molly Patricia de la Sota y con el periodista Iván Ballesteros de Caracas. Jonathan, entendiendo tu posición o tratando de entenderlo aún más, tu negativismo en torno o en la posibilidad de una salida pronto, ¿te queda algún rayo de esperanza? Tú que eres cristiano y crees muchísimo en ese favor que tenemos desde el cielo que permite tener en algún momento justicia divina. Bueno, si lo ves desde el punto espiritual, que no lo quiero tocar mucho porque crea muchas pasiones, pero si lo vemos desde el punto de la palabra y lo que dice la Biblia, estamos muy lejos de ser libres, ¿no? Los venezolanos, primero que nada, deberían arrodillarse todos y pedirle perdón a Dios por todo lo que no han hecho en favor de los mandamientos de Dios. Y gran parte de lo que está pasando en Venezuela es un tema espiritual profundo que se viene viviendo. Hay mucha dejadez sobre el tema de la carencia humana. Hay mucha dejadez. Lo que hay es bla, bla, bla. Mucha hablada y poca ejecución. Entonces se queda todo en politiquería. Lo que siempre te he dicho, Alejandro, y no me da miedo decir la verdad. El día que nos arrodillemos y digamos la verdad ante todo el pueblo venezolano y los venezolanos pidamos perdón ante Dios de verdad con el corazón, las cosas cambiarán. Antes nunca cambiarán, Alejandro. Molly, aprovechando de esta declaración de Jonathan, Jonathan, se te apagó la luz que tenía al frente a la cara. Sí, se me acabó la batería. Bueno, nada, no importa. Entonces seguimos a oscuras de esa manera, no te preocupes. Molly de la Sota, fíjate, si te pido una autocrítica, ¿qué hemos dejado de hacer como oposición, como la verdadera oposición? Sí, que no hemos reaccionado. O sea, perdón, la política ha sido de reacción. Atacan y yo reacciono. Atacan. Aquí no ha habido ni planificación, ni sala situacional, ni objetivos, ni estrategia. No ha habido nada, Alejandro. O sea, desafortunadamente es así. Parece ser que están en su zona de confort y es mejor reaccionar y estoy esperando que me golpeen para yo defenderme. Eso ha sido la relación de todo este tiempo. Yo les hago una pregunta. De verdad, y perdón que la interrumpa, señora Molly, con todo el respeto. ¿De verdad ustedes creen que la oposición que tenemos es verdadera? No, pero ya va, espérate un minuto. Y quería decirte algo de lo que estaba diciendo Iván. Mira, antes de septiembre de ese 2020, del informe, que donde las víctimas hablaron, hay 48 casos, les recomiendo que por favor, si pueden, terminen de leer ese informe, son 443 páginas, muy crueles, de la realidad cruel de Venezuela. Nadie hablaba de los presos políticos en sentido de la oposición, muy poco, ¿ok? Pero en las últimas mesas de diálogo nunca se habló de presos políticos. Después de ese informe que todo el mundo escuchó, mira, en estos momentos Estados Unidos, el documento que hizo es que la condición para el tema de las sanciones es la libertad de los presos políticos. El Parlamento Europeo lo ha especificado, es la libertad de los presos políticos. No puede irse a ninguna elección, no puede irse a ninguna negociación, no van a levantar las sanciones mientras hayan presos políticos en Venezuela. Los únicos que no dicen eso, mira, yo no entiendo por qué, no es Voluntad Popular, que es el partido que está en este momento negociando. Entonces, no entiendo por qué siempre esconden el tema de los presos políticos.
Menos mal que tenemos la comunidad internacional que diga, no, que nos dieron la espalda. Bueno, pero hay una parte que no, y es ahí donde nosotros nos tenemos que agarrar. Hay una parte que dijo, aquí con presos políticos no hay elecciones, pero en Venezuela eso no se escucha. ¿Qué significa eso? ¿No? Lo que pasa es que eso le da dividendo a los partidos políticos, tanto de los que se llaman oposición como los del régimen. Los presos políticos sirven para todo y por eso es que van a seguir con los presos políticos y por eso es que ninguno habla de los presos políticos, porque eso no lo meten en la negociación, como lo dice Molly, como lo dice Jonathan, no les conviene y por eso es que no hay acción contundente de parte de la oposición para que se liberen a los presos políticos y para que verdaderamente se respeten los derechos humanos. Aquí no se dice la verdad. Claro, pero para eso estamos nosotros, la familia, los dolientes, y vuelvo a hacer un llamado. Hay que denunciar, no les dé miedo, por las redes sociales que tengan, ante los organismos que están en Venezuela. En Venezuela convergen los embajadores de otros países. Está el embajador de Argentina, que dijo que... Ustedes no ven, y es triste decirlo y lamentable de lo dantesco que puede llegar a ser el régimen, que ellos utilizan a los presos políticos como haces. Porque ¿qué pasa? Cuando ellos los tienen ahí en esas cárceles, esas son personas que están ahí enclaustradas, que para poder, si hay algún movimiento bélico o militar para sacar al régimen, lo primero que van a utilizar son los presos políticos, porque los tienen enclaustrados ahí, no los pueden tocar, los tienen como rehenes, son rehenes. Así es, están secuestrados. Yo creo que a mí me duele mucho ver que después de 20 años, los venezolanos, casi la gran mayoría, no sabemos darle la lectura correcta a lo que vivimos geopolíticamente en Venezuela. Esto es un gran negocio. Lo que dice Molly de la Sota, yo les preguntaría a todos ¿ustedes creen que verdaderamente Leopoldo López y todos estos próceres de la política eran presos políticos? ¿Será que se escaparon en verdad o será que se negoció? Porque eso es muy extraño, que un régimen opresor que controla todos los organismos de seguridad, que tiene toda la tecnología del mundo, se le fuga un preso como Leopoldo López y no se dieron cuenta. Entonces, ¿y por qué no se fuga Caguaripano? ¿Por qué no se fugan todos los militares que están ahí? Ah, porque eso sí lo tienen bien custodiado, porque esas son las joyas de la corona que tiene el régimen, y con eso amedrenta a toda la población y a todos los militares. Señor Ballester, la gran realidad es que Venezuela es un gran negocio para muchos, inclusive cuando la señora Molly dice que la comunidad internacional puede hacer. La comunidad internacional no va a hacer nada hasta que los Estados Unidos digan se hace esto o se hace lo otro. No contemos con la comunidad internacional, ese ha sido el gran problema, es un tema interno. Sí, es que es una geopolítica que para muchos cuesta entender. Ahora y me encanta el optimismo de Molly de la Sota, porque no podemos perder la fe, definitivamente. Así es. De que todo es malo, porque no todo está... Yo no la pierdo, yo lucho todos los días también, yo no la pierdo. Y sobre todo tú, que sigues en Venezuela, sigues alzando la voz. Sí, Alejandro, pero la fe se tiene que ejecutar con acciones correctas, no con acciones incorrectas. Claro, pero esa era la pregunta que yo hacía, que me malinterpretaron, de qué habíamos nosotros como oposición verdadera. Pues nosotros tenemos un liderazgo que generalmente escogimos nosotros. Nosotros no tuvimos la oportunidad de votar por Juan Guaidó. Juan Guaidó es una persona que sale políticamente en una oportunidad, manejada por un grupo político, negociado probablemente, como dicen algunos expertos, con el chavismo, pero no fue alguien que nosotros escogimos. Pero generalmente el estamento político, uno va y vota por ellos y la representatividad es de uno como ciudadano. Y yo era lo que preguntaba, pero vamos a hacer el ejercicio, se lo voy a preguntar a los tres en los 6 minutos que nos quedan de programa. Y voy a comenzar con Molly. ¿Qué pasaría, Molly, hablando de esa comunidad internacional de la que tú apuestas parte de que pudiera hablar, si pudiera ayudarnos a cambiar? Después paso con Iván y Jonathan. Si realmente Estados Unidos, que ha dicho también en las últimas horas que si Maduro la negociación falla, van a seguir la presión, pero probablemente van a relajar las sanciones, que es lo que está haciendo. Eso es muy light. Claro, pero bueno, ocurre y nos volvemos a equivocar. ¿Qué pasaría? Alejandro, es que el problema está que la comunidad internacional da una seña y la oposición da otra. O sea, ¿cómo es posible que si yo como comunidad internacional te estoy apoyando en una misión y sigo insistiendo con la misión independiente de determinación de los hechos, la estoy pidiendo, la estoy apoyando, lo logré, dijeron lo que yo quería que dijeran, que un partido político, que es el PSV, está siendo cuestionado como criminal de lesa humanidad? Entonces, ¿qué hace la oposición? Me voy a sentar yo a hablar de elecciones con un partido político que está
imputado internacionalmente como criminal de lesa humanidad. O sea, ¿por qué yo he hecho eso? ¿Por qué yo le abrí las puertas de la Asamblea Nacional a un partido político que se fue y que está cuestionado con lavado de dinero y todo lo demás? ¿Por qué no pido justicia? Entonces, ¿qué hace la comunidad? Tienen precio sus cabezas por la justicia estadounidense. Es lo que yo te digo, ¿cómo voy a ir yo a una elección? O sea, yo como oposición democrática, ¿qué le estoy diciendo ya a la comunidad internacional? Y yo he hablado muchísimo del caso del Perú. O sea, el Perú es un partido político, y mira todos los presidentes que hay presos, fue determinado como un partido político que lavaba dinero. Entonces no puedes te metí preso. Pero ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Por qué no han invocado la Convención de Palermo? Esa es una organización criminal, no es un partido político. Pero si no lo decimos los venezolanos, si no lo dice la oposición, los líderes, sino que bueno, vamos a sentarnos, vamos a tratar y hablar de elecciones, porque de lo único que saben hablar de elecciones. Entonces, ¿qué mensaje? Yo pienso que el mensaje no ha sido hecho. Te hago la pregunta a ti, Iván. ¿Qué pasa si cede la comunidad internacional? Se dan estas negociaciones, Maduro sigue haciendo lo que sabemos va a hacer y se fracasa otra vez. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se debe hacer o qué se hará? Bueno, lo que debemos hacer es denunciar ante las autoridades internacionales lo que verdaderamente está pasando, y tenemos que salir nosotros, la sociedad civil, porque los partidos políticos no van a aceptar las condiciones que pone la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque ellos tienen acuerdos y ahí depende la sobrevivencia de esos partidos políticos al extremo, que lo está diciendo Molly. Hay una negociación para ir a unas elecciones, pero nunca se habla de los cambios que se deben dar en materia de derechos humanos, en materia de presos políticos, de perseguidos políticos, en materia social, porque todos tienen rabo de paja y todos han llegado a acuerdos mutuos, todos perciben dinero por eso, no solo dinero que se lo agarran de las arcas nacionales, sino también el dinero que dan a través de fundaciones a nivel internacional. Entonces esta gente, por eso a veces no coincide o no trabaja en la misma frecuencia que los organismos internacionales que están pidiendo un cambio, que te quitamos las sanciones si tú das un cambio. Y ustedes lo dijeron ahorita, ¿cómo ustedes ven que lo del PSUV van a dar un cambio a sabiendas que van a ser presos tanto nacionales como internacionales? Muchos su cabeza tiene recompensa. Entonces esa gente no va a negociar su libertad. Ellos prefieren quedarse en cautiverio en Venezuela, pero hacen lo que les da la gana y controlan el poder, controlan el dinero y son régimen. Así de sencillo. Bueno, y termino contigo, Jonathan. Al final, ¿cómo ves tú ese fracaso ya anticipado, por lo menos? Bueno, mira, Alejandro, yo te voy a ser bien concreto. El caso de Venezuela es tan complicado que podemos estar 3 horas acá, pero hasta que no haya una reflexión generalizada de todo el pueblo de Venezuela. A mí sí me duele el pueblo venezolano, los humildes, los que están allá arriba, que no tienen comida y luz. Eso sí me duele, que en la general de los casos son los más genuinos, los que tienen el corazón de verdad, no podrido como lo que tenemos nosotros a nivel de liderazgo. Yo creo que estamos en el mismo loop, Alejandro. Me da pena no tener esperanza. Tengo fe en Dios, pero no tengo fe en que Venezuela ahorita, a nivel de su liderazgo, hay una disposición de lograr una democracia y una libertad. No la hay, Alejandro. Es un gran negocio, hay negocios ocultos, hay dinero que se mueve tras bastidores, hay muchísimas cosas contaminadas y podridas de lado y lado, y yo creo que nos van ganando siempre, nos llevan 3 o 4 escalones por encima del régimen a todo lo que llamamos nosotros la oposición. Iba a terminar, pero te quiero dar la palabra, Molly. Yo este programa se lo quiero dedicar a tu hermano a nombre de todos los presos políticos, los más de 400 que tú hablabas, porque son los que más, además, sufren, porque simplemente están allí por pensar diferente o querer una Venezuela mucho mejor. Te doy la palabra final de este espacio de Venezuela Hoy, de Radio y Televisión Martí. Gracias, por favor, ayúdenos siempre a denunciar. Los presos políticos es el reflejo de la sociedad venezolana, de haber exigido justicia, de estar en contra de la corrupción. Yo sé que los militares no tienen una buena imagen, obviamente no la pueden tener, pero ese reducto de militares que trató de ponerse del lado de la Constitución y de exigir que ya pararan todo esto que ha pasado, también está pasando las consecuencias. Es la demuestra del pueblo de Venezuela. Allí está la Venezuela herida, y si los abandonamos y si los olvidamos, es como si estuviésemos olvidando el futuro de Venezuela. Apóyennos a las familias, por favor, a denunciar que en Venezuela en estos momentos se tortura
Y eso tiene que parar. Ellos tienen doliente. Así es, muchísimas gracias. Sobre todo a ti por lo valiente que eres, mi querido Iván Ballesteros, admirado y desde Caracas, que sigue alzando su voz sin miedo, como si ha callado la voz mucha gente por hacer negocio. En este caso tenemos que mantener la esperanza de que sí se puede y que tenemos que seguir luchando. Gracias a Iván Ballesteros, Molly de la Sota y a Jonathan Maciani por habernos acompañado en este espacio de radio y televisión Martí. Hasta una próxima oportunidad.